En la época dorada de Hollywood, la perfección no era solo un deseo. Era la ley de supervivencia. Un solo defecto expuesto, por pequeño que fuera, podía borrar una carrera de la noche a la mañana. La imagen lo era todo. Por eso algunas de las estrellas más grandes de la historia tuvieron que vivir toda su vida detrás de una máscara impecable, ocultando la verdad con las tácticas más sofisticadas. En la lista de hoy, exploraremos a los íconos que arriesgaron sus vidas filmando escenas peligrosas, a pesar de que un movimiento en falso podría significar una muerte instantánea. Y descubriremos a aquellos que llevaban dentro de sí una enfermedad o una discapacidad que Hollywood habría hecho cualquier cosa por ocultar. La máscara perfecta. Las discapacidades ocultas de Hollywood. Estos secretos quedaron enterrados durante décadas, permitiendo al público creer que sus ídolos eran absolutamente perfectos, casi divinos. Pero cuando la verdad sale a la luz, ¿estarás listo para aceptar las grietas detrás de su brillante fachada? 1. Marilyn Monroe. El dolor secreto y el pie deforme. A mediados de la década de 1950, cuando Hollywood brillaba como una corona de diamantes, el nombre colocado sobre su gema más brillante era Marilyn Monroe. Toda América la adoraba. Desde su sonrisa iluminada por el sol y su cabello platino, hasta esas curvas que desafiaban cada mirada. Pero detrás de ese glamour había una verdad que los estudios mantenían tan celosamente guardada como un secreto de Estado. Marilyn no era la estatua perfecta de Venus que se veía en la pantalla. Nació con una ligera deformidad en el pie, con los dedos ligeramente torcidos, lo que provocaba que a veces su andar fuera un poco irregular. En la vida cotidiana no era un gran problema, pero en Hollywood, donde cada milímetro del cuerpo era examinado bajo las luces implacables, este era un defecto que no se permitía que existiera. Los productores hicieron que Marilyn pasara horas interminables practicando poses, enseñándole a caminar con ese contoneo que se volvería legendario, pero que en parte era una táctica para disimular su paso. Retorcía su cuerpo hasta el punto del dolor para que cada paso ante la cámara fuera perfecto. Pero lo que era más doloroso, y se convirtió en su tormento privado, era que sufría de endometriosis severa. Esta condición le provocaba punzantes dolores abdominales que la atacaban sin previo aviso, a menudo en medio de una escena. En una ocasión, justo después de que el director dijera «¡Corten!», Marilyn tuvo que agarrarse fuertemente a la pared, pálida. El sudor le empapaba el maquillaje, pero su asistente solo susurró «Tienes que seguir. Te están esperando ahí fuera». Toda la carrera de Marilyn fue una danza entre la seducción y el dolor. Vestidos glamurosos, luces intermitentes, besos en pantalla. Todo se convirtió en una máscara que ocultaba un cuerpo frágil, una enfermedad crónica y un corazón cansado. Y cuando la noticia de su muerte, a los 36 años, explotó como una bomba, el mundo quedó conmocionado. Pero los que habían trabajado con ella, los que vieron su lucha diaria, solo susurraban entre sí. La presionamos demasiado. 2. John Wayne. El vaquero que perdió un pulmón y siguió cabalgando. A continuación, el rey vaquero, John Wayne, le mostrará la extraordinaria fuerza de un hombre que perdió parte de su cuerpo y aún así se convirtió en un ícono inmortal. Si Hollywood tenía una figura imbatible, esa era John Wayne. Un hombre de casi 2 metros de altura, con una voz profunda y la postura de un jinete cabalgando erguido por el desierto. Pero pocos sabían que detrás de la imagen del robusto vaquero se encontraba un cuerpo al que le faltaba una parte vital para la supervivencia.
En 1964, en la cima de su carrera, a John Wayne le diagnosticaron cáncer. Se sometió a horas de cirugía para extirparle un pulmón entero y 2 costillas. En aquella época, para una estrella de acción, perder la potencia de un pulmón se consideraba una sentencia de muerte para su carrera. Pero Wayne se negó a aceptarlo. Menos de un año después, estaba de nuevo en el set, montando a caballo, disparando armas y participando en peleas cuerpo a cuerpo sin un doble. En pantalla, el público aún veía a Wayne caminar con paso firme a través de tormentas de arena. Pero fuera de pantalla, en la privacidad de su tráiler, tenía que aprender a respirar profundamente usando solo el pulmón que le quedaba, luchando por cada bocanada de aire. En una larga escena filmada a gran altitud, Wayne casi se desmaya por falta de oxígeno. Sin embargo, se limitó a hacerle una señal al camarógrafo. «Sigue. Ya casi llegamos». John Wayne nunca ocultó su enfermedad. Por el contrario, luchó abiertamente contra el cáncer y apareció en público para instar a la gente a hacerse pruebas de detección temprana. Y fue esta imagen, la de un vaquero fuerte dispuesto a enfrentar la muerte cara a cara, lo que convirtió a Wayne en una leyenda mucho más allá de la pantalla grande. Tercera, Elizabeth Taylor. Ojos violetas y un cuerpo devastado. Elizabeth Taylor. Sus ojos eran como 2 gemas violetas, diferentes a todo lo que Hollywood había visto antes. Una belleza tan rara que los científicos la llamaron un gen recesivo súper raro. Pero esos ojos hipnotizantes pertenecían a un cuerpo mucho más frágil de lo que el público imaginaba. Desde su nacimiento, Elizabeth sufrió una enfermedad cardíaca congénita y escoliosis, una curvatura severa de la columna. Cuando era niña, a menudo pasaba meses postrada en cama debido al dolor. Los médicos aconsejaron a su familia que limitara su actividad física. Pero entonces, Hollywood la llamó. Cuando se encontraba bajo las brillantes luces del estudio, Elizabeth nunca se permitió parecer débil. Con vestidos glamurosos, se mantenía erguida y orgullosa, ocultando el rígido y doloroso soporte lumbar que llevaba debajo de la seda. En los días en que filmaba escenas de baile, cada giro se sentía como un cuchillo clavándose en su columna. Aún así, ella seguía sonriendo como si nada pasara. Ese frágil cuerpo soportó decenas de cirugías a lo largo de su vida. Muchos recordaron que apenas unos días después de una importante operación de espalda, Elizabeth apareció en la alfombra roja, impecablemente maquillada, lista para enfrentar decenas de flashes. Fue este contraste entre la belleza de una diosa y un cuerpo delicado y roto lo que creó la leyenda de Elizabeth Taylor, una mujer adorada por Hollywood, pero que pasó toda su vida en los brazos de la enfermedad. ¡4! James Dean. La mirada distante y el oído roto. Y si la historia de Elizabeth Taylor te conmovió, la siguiente figura, James Dean, te mostrará la fragilidad de la juventud. A mediados de la década de 1950, James Dean apareció como una llama azul ardiente. Con solo 3 películas, Rebelde sin causa, Al este del Edén y Gigante, se convirtió en el símbolo de toda una generación. Pero pocos sabían que desde muy joven, Dean había vivido con 2 discapacidades que Hollywood nunca reveló públicamente. Era extremadamente miope. Apenas podía distinguir claramente los rostros de otras personas si se encontraban a unos cuantos metros. Su icónica mirada entrecerrada no era solo una pose de rebeldía. Era, literalmente, él tratando de enfocar. Además de eso, un accidente cuando era adolescente dejó a Dean parcialmente sordo del oído izquierdo. Esto significaba que en el set, un lugar ruidoso y caótico, tenía que memorizar las posiciones exactas de sus compañeros de reparto y leer los labios para evitar perderse sus líneas. En muchas escenas de alta velocidad,
especialmente las secuencias de conducción por las que era famoso, Dean actuaba casi adivinando direcciones y confiando puramente en el instinto. Quizás fueron estas limitaciones las que crearon esa famosa mirada distante y ese comportamiento errático, algo que el público vio como parte de su esencia artística. Pero en verdad fue el resultado de su constante esfuerzo mental para llenar los vacíos en su visión y audición. El 30 de septiembre de 1955, James Dean murió en su Porsche. Su repentino fallecimiento lo hizo inmortal, pero los secretos de su cuerpo permanecerían para siempre en la memoria de quienes estuvieron a su lado. 5. Audrey Hepburn. La fragilidad forjada en la guerra. Cuando Audrey Hepburn apareció en la pantalla grande, la gente pensó que había salido de un sueño. Ojos de cierva, una figura esbelta y una sonrisa suave. Pero esa delicada apariencia de elfo no era una elección estética. Era el resultado de los años más duros de su vida. La infancia de Audrey estuvo marcada por la guerra. Con solo 11 años, vivió en la Holanda, ocupada por los nazis durante la hambruna. La comida era tan escasa que sobrevivía comiendo ortigas, bulbos de tulipán y hierbas silvestres. Aquellos años la dejaron severamente desnutrida. Su estatura aumentó, pero su cuerpo permaneció delgado, casi esquelético, su sistema inmunológico débil y cargó con daños estomacales a largo plazo de por vida. Incluso después de convertirse en la estrella más grande del mundo con Desayuno con Diamantes y Vacaciones en Roma, Audrey a menudo sufría dolores de estómago agudos y agotamiento extremo entre tomas. Sin embargo, el público nunca la vio quejarse. En cambio, convirtió su fragilidad en un nuevo estándar de belleza, muy diferente de las voluptuosas curvas de Marilyn Monroe. Ella dijo una vez: «La verdadera belleza de una mujer se refleja en su alma». Quizás por eso, a pesar de su frágil salud, Audrey brilló más que cualquier foco, no solo en el cine, sino también en su labor humanitaria más adelante en su vida. 6. Paul Newman. Daltónico, pero un rey de la velocidad. Con ojos tan azules como un lago de verano y una sonrisa traviesa, Paul Newman era el tipo de hombre que podía hacer que todo Hollywood sintiera envidia. El público lo adoraba por sus papeles carismáticos en La leyenda del indomable y Dos hombres y un destino. Pero fuera de la pantalla, Newman también era un hábil piloto de carreras, compitiendo frecuentemente en eventos de alta velocidad. Lo que pocos sabían, y Hollywood ciertamente no publicitó, es que Paul Newman nació daltónico. No podía distinguir claramente entre el rojo y el verde, una desventaja seria, casi mortal, en el mundo de las carreras, donde una mala lectura de una señal podía provocar un accidente fatal en un instante. Las luces de pista y las banderas de advertencia para Newman a veces solo aparecían como manchas de color indistintas. En lugar de darse por vencido, Newman aprendió a ser más astuto que sus límites. Memorizó la secuencia de las luces de salida, no por su color, sino por su posición. En la pista, memorizó cada curva y punto de frenado, confiando enteramente en la sensación del volante, el sonido del motor y las vibraciones del coche para saber cuándo acelerar o reducir la velocidad. Sus compañeros de equipo recordaron que Newman conducía como si tuviera un radar en la cabeza. Aún más sorprendente fue que, a los 70 años, subió al podio de los ganadores en las 24 horas de Daytona. Para Newman, el daltonismo no era una barrera. Fue la razón para demostrar que la velocidad pertenece al corazón y al coraje, no solo a los ojos. 7. Sean Connery. El James Bond sordo de un oído.
Y si Paul Newman se ha ganado tu admiración, entonces Sean Connery, el legendario agente 007, te mostrará cómo a veces una imperfección física puede hacer que una imagen sea aún más intocable. Cuando Sean Connery se puso por primera vez el smoking y pronunció el nombre Bond James Bond, el mundo descubrió a un agente secreto tan perfecto que parecía imposible. Pero detrás de esa imagen fría e invencible, Connery llevaba una discapacidad inesperada. Durante su servicio en la Marina Real, sufrió una grave lesión en su oído derecho. El resultado fue una pérdida total de audición en ese lado. Esto significaba que en el set solo podía escuchar en una dirección, una seria desventaja en escenas de acción complejas que requerían reflejos rápidos. Los coprotagonistas recordaron que Connery a menudo ajustaba sutilmente su posición para girar su oído bueno hacia ellos, o leía discretamente los labios en escenas con mucha gente. Sin embargo, el público nunca se dio cuenta. En la pantalla aún captaba el sonido de los disparos, oía pasos a lo lejos y atacaba antes de que sus enemigos pudieran reaccionar. Puro 007. Connery nunca consideró su pérdida auditiva como una debilidad. Una vez dijo: si te concentras en lo que queda, no tendrás tiempo para pensar en lo que se ha perdido. Tal vez fue ese enfoque lo que lo convirtió no solo en el primer James Bond, sino también en el más icónico. 8. Steve McQueen, el cáncer causado por los platós de rodaje. En la década de 1960, nadie podía igualar el título de Steve McQueen como el rey de lo cool. Fue la encarnación del desafío, la velocidad y el peligro. McQueen condujo sus propias escenas de persecución, realizó sus propios saltos en motocicleta, convirtiendo cada secuencia de acción en un momento inolvidable. Pero justo en la cima de su carrera, un enemigo invisible surgió silenciosamente. En 1979, a McQueen le diagnosticaron mesotelioma, una forma rara y agresiva de cáncer de pulmón, casi siempre relacionada con la exposición al asbesto. Y el rastro de pistas lo condujo directamente a sus años en los sets de filmación. En películas de guerra y acción, McQueen a menudo usaba trajes protectores ignífugos y trabajaba en entornos de estudio que, en esa época, estaban plagados de asbesto para la insonorización, algo que nadie en ese momento consideraba peligroso. La crueldad del mesotelioma es que no muestra piedad. Cuando se detectó, la enfermedad ya estaba en su fase final. McQueen no se rindió. Se lanzó a todos los tratamientos posibles, incluidas las terapias controvertidas en México. Sus amigos dijeron que, incluso cuando su salud se deterioró, mantuvo su característica sonrisa tranquila. El 7 de noviembre de 1980, Steve McQueen falleció a la edad de 50 años. El mundo perdió a su rey de lo cool, pero se quedó con una pregunta inquietante. ¿Había Hollywood matado sin querer a uno de sus mayores íconos? ¿Con sus propios materiales de construcción? 9. Kirk Douglas. La lesión que doblegó a Espartaco. Kirk Douglas, la estrella de Espartaco, fue el modelo clásico de Hollywood de un hombre de acero, un guerrero dentro y fuera de la pantalla. Pero en 1991 se enfrentó a un momento que él mismo llamó el toque de la muerte. Douglas estaba sentado en un pequeño helicóptero cuando éste chocó en el aire con una avioneta. El helicóptero se estrelló contra el suelo, matando a los otros dos pasajeros instantáneamente. Douglas sobrevivió, pero el impacto le dejó una grave lesión en la columna vertebral y un dolor crónico que lo acompañaría por el resto de su vida. Los médicos le aconsejaron reposo absoluto, pero Douglas se negó. Apenas unos meses después del accidente, regresó al set, erguido y con el rostro aún irradiando ese orgulloso carisma. En la pantalla nadie lo podía decir, pero entre tomas tenía que tumbarse en el suelo, soportando dolores agudos en la columna.
Para Douglas, la supervivencia no fue solo suerte. Fue un recordatorio para aprovechar al máximo cada momento restante. Décimo Ray Milland, el héroe que leía los labios. Ray Milland ganó un Oscar por Días sin huella, pero muchos lo recuerdan por sus papeles como héroe de aventuras en innumerables películas. Pocos sabían que Milland había luchado contra una discapacidad silenciosa, habiendo perdido casi toda la audición en un oído. La lesión ocurrió mientras servía en la Real Fuerza Aérea, debido a la exposición a explosiones y al ruido de los motores. Como resultado, en el set, Milland solo podía escuchar claramente de un lado. En escenas de acción, esto significaba que tenía que juzgar la dirección de los sonidos casi exclusivamente con sus ojos e instintos. Para ocultarlo, Milland dominó la lectura de labios a la perfección, lo que le permitía interactuar fluidamente con sus compañeros de reparto sin revelar ninguna debilidad. Y hasta el final de su carrera, pocos sabían que uno de los héroes del cine había actuado a menudo en un silencio casi absoluto. ¡11! Rock Hudson, el secreto mortal del galán de América. Pero si Ray Milland decidió guardar silencio sobre su discapacidad, Rock Hudson vivió con otro tipo de secreto, uno que solo salió a la luz en sus últimos días, sacudiendo tanto a Hollywood como a Estados Unidos. Con un rostro atractivo y una sonrisa cálida, Rock Hudson fue el hombre soñado de millones de mujeres. Fue el epítome del romance y la sofisticación, el hombre que Hollywood promovió como el ideal masculino perfecto. Sin embargo, detrás de las glamurosas luces, había un secreto que Hudson guardó durante casi toda su carrera. Era gay. En 1984 le diagnosticaron VIH, en un momento en que la enfermedad estaba rodeada de miedo, estigma y fuertes prejuicios. Hudson continuó actuando, pero mantuvo el diagnóstico en privado. El secreto fue revelado en julio de 1985, cuando Hudson apareció en París, delgado, frágil, y anunció oficialmente que tenía SIDA. La noticia conmocionó a la industria y a una sociedad que todavía veía el SIDA como una sentencia de muerte. Rock Hudson murió en octubre de ese año. Su fallecimiento se convirtió en un punto de inflexión, abriendo conversaciones públicas sobre la enfermedad. De estrella romántica, Hudson pasó a ser un símbolo de valentía. ¡12! Rita Hayworth, la enfermedad que borró a Hilda. Rita Hayworth, la diosa del amor, cautivó al mundo con su baile ardiente en Hilda. En la pantalla era la encarnación de la perfección. Pero detrás de escena, Hollywood la recreó. Cuando firmó por primera vez con el estudio, Rita, que entonces usaba su nombre de nacimiento, Cansino, se vio obligada a cambiar por completo su imagen, tiñéndose el pelo de un rojo vivo y levantando la línea del cabello mediante electrólisis dolorosa. Ella lo aceptó, transformándose en un nuevo ícono, pero cargando cicatrices invisibles. Aún más triste, a finales de la década de 1970, Rita comenzó a desarrollar la enfermedad de Alzheimer en un momento en que la enfermedad era poco comprendida. El público, cruelmente, confundió sus primeros síntomas, olvidos, confusión, con los de un consumo excesivo de alcohol, lo que dañó su imagen. Fue recién en 1981, cuando su hija reveló su condición, que la gente se enteró de que la diosa del amor en realidad estaba luchando contra un enemigo invisible que borraba su memoria. ¡13! Gary Cooper, el dolor oculto del vaquero.
Gary Cooper, símbolo de integridad y encanto rudo, cautivó al público en Solo ante el peligro. Siempre aparecía con paso pausado, mirada firme y un aura de calma inquebrantable. Pero en verdad cada paso que daba Cooper en el set venía acompañado de un dolor tan intenso que tenía que apretar los dientes para soportarlo. Durante años, Cooper sufrió lesiones crónicas en la espalda, resultado de caídas mientras montaba a caballo y de realizar sus propias escenas de acción sin doble. A menudo necesitaba inyecciones de analgésicos justo antes de filmar. Cuando el público lo veía caminar lentamente, no era solo actuación, era porque le dolía tanto la espalda que apenas podía respirar. En 1960 le diagnosticaron un cáncer que se extendió rápidamente. Cooper decidió no hacerlo público. Continuó apareciendo sonriente y encantador como si nada pasara. Pocos sabían que muchos de esos papeles inquebrantables se construyeron sobre una base de dolor físico interminable. 14. Humphrey Bogart, actuando al borde de la muerte. En 1956, en el apogeo de su carrera, Humphrey Bogart recibió una noticia que atravesó su vida como un cuchillo: cáncer de esófago. Cuando se descubrió, la enfermedad ya estaba en su fase final. Había perdido casi 15 kilos y su voz, antaño seductora, se había vuelto ronca. Cada comida era una tortura. Los médicos le aconsejaron que abandonara el set, pero Bogart simplemente se encogió de hombros. Si dejo de actuar, significa que ya estoy muerto. Y así, a pesar del dolor, caminaba hacia cada escena con la misma calma que el público conocía. En la pantalla, los espectadores solo veían a Rick Blaine, frío y distante. No tenían idea de que cada calada de cigarrillo le quemaba la garganta. El 14 de enero de 1957, Bogart murió. Katharine Hepburn, su amiga más cercana, dijo algo que dejó a todos conteniendo las lágrimas. Dejó su forma de vivir y nunca permitió que nada opacara su estilo. (15) Charlton Heston, ocultando el Alzheimer. Durante años. El 9 de agosto de 2002, Charlton Heston subió a un podio. Sonrió, sus ojos aún transmitían la misma confianza que cuando sostenía las riendas en Ben-Hur, pero su voz era lenta. Y entonces pronunció la frase que hizo que el mundo se quedara en silencio. Me han diagnosticado la enfermedad de Alzheimer. Durante años había vivido tranquilamente con la enfermedad que estaba erosionando su memoria. Sus amigos recordaron que en el set a veces tenía que escribir sus líneas en un papel o confiar en un auricular discreto. Pero el público nunca sospechó. Solo vieron a un poderoso Moisés o a un indomable Ben-Hur. Hollywood es notoriamente implacable con cualquier signo de fragilidad. Heston lo entendió mejor que nadie y confió en la memoria muscular construida durante décadas. Cuando decidió hacerlo público, no buscaba compasión. Quería convertir su historia en un llamado a la concienciación. 16. Ingrid Bergman, luchando contra el cáncer y el escándalo. Ingrid Bergman, la mujer de ojos conmovedores de Casablanca, logró resistir dos tormentas feroces, una enfermedad devastadora y un escándalo amoroso que casi borró su nombre del cine. En 1949, en la cima de su carrera, Bergman se enamoró del director Roberto Rossellini y quedó embarazada mientras todavía estaba casada. En el clima moral conservador de la época, fue como una bomba nuclear. El Senado de Estados Unidos la condenó públicamente, calificándola de amenaza moral. De la noche a la mañana, pasó de ser un ángel a la mujer más odiada del país. Pero Bergman se negó a bajar la cabeza. Dejó América
y siguió actuando en Europa. Justo cuando el público pensaba que nada podría derribarla, a finales de los 70, le diagnosticaron cáncer de mama. Durante años siguió actuando, ocultando los estragos de la quimioterapia. En su última película, una mujer llamada Golda filmó escenas importantes solo unos meses antes de morir, con un brazo casi paralizado por complicaciones. Bergman dejó un legado de orgullo, talento y desafío frente al juicio. (17) Montgomery Clift, el accidente que desfiguró su rostro. Si Bergman fue derribada por el escándalo, Montgomery Clift fue golpeado por el destino mismo. En la noche del 12 de mayo de 1956, después de una velada en la mansión de Elizabeth Taylor, el coche de Clift se estrelló contra un poste telefónico. Elizabeth Taylor, al enterarse, acudió rápidamente al lugar. La imagen que vio la perseguiría para siempre. La cara de Clift estaba cubierta de sangre, con la mandíbula destrozada. Algunos dicen que Taylor metió la mano en su boca para sacarle los dientes rotos, salvándolo de morir asfixiado. Antes del accidente, Clift formaba parte del trío dorado de Hollywood junto a Brando y Dean. En un instante, el choque borró esa imagen. Su rostro, una vez perfecto, ahora estaba lleno de cicatrices y parcialmente paralizado. La mayoría habría desaparecido, pero él se negó. Cliff regresó al set, asumiendo papeles más intensos y emocionalmente pesados. Los críticos calificaron su trabajo como post-muerte, como si hubiera renacido como un actor diferente, más expuesto. Pero el costo fue el aislamiento, el alcoholismo y un cuerpo que se debilitaba. Murió en 1966, a los 45 años, solo en su apartamento. (18) Katharine Hepburn, la enfermedad convertida en estilo. Si Clift convirtió el dolor en arte, Katharine Hepburn convirtió un temblor congénito en la mano en parte de su firma. La reina del cine estadounidense, ganadora de 4 premios Oscar, era famosa por su fuerte personalidad y su negativa a ajustarse a los estándares. Pocos sabían que Hepburn vivió toda su vida con una condición que le hacía temblar las manos incontrolablemente. En primeros planos, sus manos a menudo temblaban levemente. Para muchos actores, esto habría sido una sentencia de muerte. Pero Hepburn lo convirtió en su estilo. Aprendió a hacer que los movimientos parecieran naturales, añadiendo profundidad a sus personajes. Los directores le preguntaron si quería ocultar este defecto. Hepburn simplemente se rió. ¿Por qué ocultarlo? Este soy yo. Y de hecho, esas manos temblorosas, junto con su voz aguda y su mirada desafiante, se convirtieron en señas de identidad. (19) Gregory Peck, el dolor oculto del héroe. En Almas en la hoguera, Gregory Peck lideró un escuadrón de bombarderos, convirtiéndose en la personificación del coraje. El público solo vio a un comandante intrépido. No sabían que debajo de su uniforme inmaculado se encontraba una pequeña armadura de acero atada a su espalda, lo único que lo mantenía en pie a pesar del dolor abrasador. Peck había sufrido una lesión en la columna en su juventud. Los médicos le advirtieron: no podrá montar a caballo a alta velocidad. Pero Hollywood quería que galopara por las praderas. Dijo que sí a todo, y luego pagó el precio cada noche, permaneciendo inmóvil durante horas, sudando por la agonía. Una vez, durante una escena, una sacudida repentina casi lo dejó inconsciente. La tripulación pensó que estaba actuando con gran intensidad, pero en realidad estaba luchando por no caer. Cuando el director gritó «¡Corten!», simplemente se ajustó el sombrero y sonrió. «Si seguimos rodando, sigo vivo».
Peck nunca utilizó su enfermedad para exigir un tratamiento especial. Los focos pueden hacernos creer en la perfección absoluta. Pero la verdad es que nadie camina por la vida sin cicatrices. Las estrellas que viste hoy sacrificaron salud, años de vida y a veces hasta dignidad, solo para mantener la ilusión de perfección ante la cámara. Y quizás lo más sugerente es que lograron ocultarlo durante décadas. ¿Y tú qué? Si descubrieras que tu ídolo tiene un defecto, ¿lo admirarías más por su lucha o te sentirías engañado? Deja un comentario para compartir tus pensamientos. Y no olvides suscribirte y activar las notificaciones, porque tras las luces siempre hay una verdad oculta esperando ser revelada.